alejarles. O sea, puede acercarles o alejarles. Ellos están observando. Y realmente esto es para meditar. La iglesia es luz. Y la luz no se pone debajo de un escaparate, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es eso. Nosotros, no estoy hablando con la gente del circuito 130, esos no viven en Cuba. Estoy hablando con el resto, con los cubanos de verdad, que sabemos lo que son apagones. Bueno, nosotros sabemos que la luz se pone en un lugar alto, ¿verdad? Para que alumbre. Así Dios hace con su pueblo, los pone en un lugar visible para que los vean, para que los observen, para que realmente los examinen, miren a nosotros. Ahora, qué horrible. ¿Qué haremos con esta realidad? Nos están observando. ¿Cuánto pesa esta realidad sobre nosotros cuando el mundo mira y vea nuestras fragilidades? El mundo mira también nuestras fragilidades y, por cierto, tiene una tendencia a ver con más facilidad las fragilidades que las fortalezas. Es también una realidad que Dios no cuenta con personas perfectas para realizar sus planes. No, Él no cuenta con personas perfectas para hacer su obra, llevar adelante su reino. Él promete, no bajo la base de la fidelidad de las personas, sino solo sobre la base de su propia fidelidad y poder para poder hacer cumplir todas sus promesas. Los principales personajes enrolados en esta historia bíblica, real, esto ocurrió realmente. Aquí tenemos un relato de un suceso histórico real, pero que tiene una enseñanza importante. Primero, para los primeros que se escribió este libro de Génesis no se escribió para los cristianos que se reúnen en el reparto Fran País, en Iglesia Bíblica de Jesucristo en el siglo XXI. Esto no se escribió para nosotros, pero también para nosotros. Esto no se escribió directamente para nosotros, pero indirectamente sí. Pero nosotros, para entender correctamente qué debemos aprender de esta historia, nosotros en el siglo XXI, en Colón, Matanzas, Cuba, tenemos que entender primero para quién se escribió este relato histórico, real, y por qué se describió esto que ocurrió con la minuciosidad que se describió, los detalles, por qué, qué le estaba queriendo decir Moisés, que fue el autor humano, inspirado por Dios, pero el autor humano, qué le quiso decir a ese pueblo de Israel que eran descendientes de Jacob, aquí mencionado, y que eran ya el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Jacob. Ellos en su persona eran la promesa cumplida en cierta manera. ¿Qué les estaba queriendo decir cuando estaba narrando esta historia? Nosotros vamos a ver que los personajes principales enrolados en esta historia bíblica no son precisamente ejemplos de nada. No son ejemplos para nada. Sin embargo, veremos si que estos personajes fueran como son, fue un impedimento para que Dios cumpliera sus promesas. Vamos a ver. Vamos a predicar este capítulo de Génesis bajo el título Jacob y el Dios de las promesas. Y vamos a ver este relato en tres partes. Primero vamos a ver a Jacob cuando llega a Harán y Dios es fiel a sus promesas. Jacob llega a Harán y así se muestra que Dios es fiel a sus promesas. En los primeros versos de este capítulo vemos que Jacob sigue su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo. En ese pozo habían personas que iban a brevar las ovejas, habían 3 rebaños y de esos estaban esperando quitar una gran piedra del pozo
pero estaban esperando que llegaran todos los que venían a brevar las ovejas. Faltaban más rebaños. Dentro de ellos, el rebaño de Raquel o de Labán, que Raquel pastoreaba. Y allí llega Jacob. Ahora, cuando uno lee las Escrituras, uno puede leer 5 capítulos de las Escrituras y no se da cuenta que pasaron muchas cosas en el rato que estuviste leyendo 5 capítulos de las Escrituras. A lo mejor leíste 5 capítulos de la Escritura y pasaron 300 años y tú no te diste cuenta que estuviste leyendo una historia de 300 años en 5 capítulos de la Biblia. Aquí estás leyendo un capítulo, terminaste, pasaste a otro capítulo y pasó un mes y usted no lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta. Hermano, recuerde, estamos hablando del tiempo bíblico. Para ir desde la tierra de Canaán hasta el oriente, habían 400 millas o saque la cuenta por kilómetro, más de 500 kilómetros. Había que caminar 500 kilómetros. ¿Y cuánto usted piensa que se demora alguien a pie o en un animal caminando 500 kilómetros? Bueno, todos los comentaristas bíblicos dicen que mínimo un mes, porque no habían caminos. No en todos los lugares habían caminos ya hechos. No en todos los lugares, aunque sí creemos que este camino que tomó Jacob era un camino ya elaborado, no como los de hoy. Por muy malo que estén, las carreteras hoy están mejor que los caminos de antes. Y demoraba mucho para desplazarse de un lugar a otro. Había que hacer estancia, dormir, volver a salir y así una y otra vez. Mucho tiempo pasó desde el verso 22 del capítulo 28 al verso 1, capítulo 29. Es solo un versículo. Pasó mucho tiempo. Llegó a la tierra. Estuvo un mes transitando, pero además de eso, un mes exponiéndose a muchos peligros. Sí, hermano, porque los ladrones no son de este tiempo nada más. En todos los tiempos ha habido ladrones. Y en tiempos donde las naciones no estaban bien establecidas, los reinos y los ejércitos, policías que tenemos hoy, etcétera, no estaban bien establecidos y había mucha delincuencia. Llegar a un lugar, de un lugar a otro, llegar solamente era casi un milagro. Y allí llegó Jacob. Pero usted recuerda lo que Dios le había dicho a Jacob. Versos antes, Dios le había dicho a Jacob. Tiempo antes de salir rumbo al oriente, Dios le había dicho, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Hermanos, eso está en Hechos 28, versículo 15, ahí mismo. En el verso 15, Dios le dice eso. Y ya aquí vemos cumplida parte de la promesa. Un mes transitando y llega a Harán, llega al oriente, desde Canaán, 500 kilómetros recorrido, casi un mes caminando y llega con bien. Y llega exactamente al lugar donde tiene que llegar. ¿Usted recuerda que había pasado años antes con el siervo de Abraham? El siervo de Abraham, Dios mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac. ¿Recuerdan eso? Están aquí, ¿verdad? O el aire los está durmiendo. Espero que no. Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, que tenía 40 años y todavía estaba soltero, y hace ese mismo recorrido, posiblemente ha llegado al mismo pozo. Y cuando llega a aquel pozo, ¿qué hace este siervo? Da gracias a Dios porque Dios lo llevó con bien hasta allí. Ahora Jacob, ¿dónde está el agradecimiento de Jacob? No dice nada. Llegó y empezó a preguntar. Y yo creo que después que le dijeron, sí, conocemos a Labán, sí, él está entre nosotros, sí, está bien. ¿Qué debía pasar ahí? Inmediatamente tirarse de rodillas y decir, Señor, tú me has guardado por todo este camino. Tú has sido fiel. Tú has prometido estar conmigo por donde quiera que vaya y lo has hecho.
y me has guardado hasta aquí. Pero bueno, así es Jacob y muchos de nosotros, para no decir todos. Sí, muchas veces no somos conscientes de las misericordias de Dios y las bondades de Dios en nuestra vida. Salimos, regresamos y como no pasa nada y no pasa nada, muchas veces decimos, no, aquí estoy, no pasó nada. Hermanos, por la gracia de Dios no pasó nada. Nosotros hemos sido guardados, hemos sido cuidados y debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Ustedes saben cuántas personas salen, pasan y nosotros no pasamos. Bueno, el día que no pase nada, que eres guardado, agradece. Allí está Jacob, no agradece nada, pero llega al lugar. Dios prometió y Dios cumplió. Y él fue guardado, llegó hasta Harán y llegó al lugar indicado y llegó probablemente al mismo pozo que había llegado el siervo de Abraham muchos años antes. Pero además de esto le dicen que tiene una pariente cerca. E inmediatamente se pone muy nervioso, ¿verdad? El hombre se pone muy nervioso y empieza a decir, ven acá, pero ¿por qué ustedes no abrevan las ovejas ya? Vayan a pastorear. Déjenme aquí con la hija de Labán solo, porque yo vine desde mi tierra a buscar esposa de dentro de las hijas de Labán. Y ustedes me dicen que viene una hija de Labán por ahí. Déjenme solito con ella. E inmediatamente hace este hombre lo que hace todo hombre cuando hay una mujer cerca que le interesa un poquito. Comienza a tener fuerzas de donde no las tenía. Y solo él, a ver, lo que nos indica el relato es que la piedra que ponían encima del pozo era una piedra grande. Porque, a ver, los comentaristas dicen que por muchos motivos se ponía una piedra encima del pozo. Bueno, para que no viniera otro a robarse el agua, cualquiera a robarse el agua, tenían que venir varios, remover la piedra y entonces coger agua. También para que no se contaminara con arena, con del desierto y demás el pozo. Pero no era una piedrecita que tú llegabas y movías allí, era una piedra grande para tapar la boca de un pozo de brocal ancho. No estamos en el tiempo de que se hace un pozo de eso, que es un huequito así, con una camisa, un tubo largo y se pone una bomba sumergible allá abajo para tirar agua para arriba. No, había que hacer un pozo de brocal ancho para tirar después ahí cualquier vasija para subir el agua, ¿verdad? Era un pozo de brocal ancho. Imagínense una piedra que cubra un brocal, una boca de un pozo ancho. Estamos hablando de una piedra. Que debían reunirse todos los pastores allí reunidos y entre muchos mover la piedra, abrevar las ovejas y luego poner la piedra otra vez. Pues el Jacob, soltero, fuerte y con energías guardadas, la piedra le pareció un papelito. Fue para allá y removió la piedra. Nosotros sabemos lo que es eso cuando somos movidos por nuestra sensualidad. Hacemos cosas tremendas. Y allí movió la piedra, le dio a beber el agua a todas las ovejas. Arriba, ra, ra, ra. Y después para cómo fue, hasta le dio un beso a Raquel. Raquel se debe haber quedado así. Me dijo, ¿y este? Y después que le dio beso, le dijo, oye, yo soy pariente tuyo, yo soy hijo de una hermana de tu papá. Yo soy tu primo. Aunque no quiero ser primo tuyo, pero bueno, yo soy tu primo. Y así se presenta, hermanos. Dios lleva a Jacob allí, al lugar donde que él estaba buscando, dentro de Oriente, a encontrarse con su familia y en vez de agradecer a Dios, actúa sensualmente. Sí, él está actuando como cualquier hombre, sensual, no agradecido a Dios. Usted debe ver esta historia a la luz de la historia del siervo de Abraham. Si usted compara al siervo de Abraham con Jacob, usted dice, qué carnal es Jacob o qué espiritual el siervo de Abraham. Porque el siervo de Abraham, ¿qué hizo? Oró y dijo, Señor, ahora muéstrame quién es la mujer que tú quieres para el hijo de mi amo. Y oró allí y le dijo al Señor, Señor, no solo me muestras
Muéstrame claramente la que me dé de beber a mí, pero también a los camellos, que le dé beber a todos. Que esa sea. Muéstrame que tú estás conmigo en el viaje. Jacob, de eso nada. Vio a Raquel y dijo, esta es. Y le fue para arriba. Pero Dios lo llevó a donde estaba su familia. Él será muy sensual, poco espiritual, pero Dios es fiel. Dios lo llevó con bien hasta allí, hermanos. Eso no podemos ignorarlo y debemos apreciarlo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ya entrando a la tierra de Canaán, muchos años después, el padre de ustedes era un carnal, pero yo soy fiel. Ustedes pueden ser, de ciertas maneras, ustedes miran a ustedes mismos y ustedes dicen, ¿dónde está el espiritual aquí? ¿Dónde está el Abraham aquí? ¿Dónde está el siervo de Abraham aquí? Nadie es como el siervo de Abraham. Pero no miren ustedes, mírenme a mí. Yo soy fiel. Yo permanezco fiel y los voy a llevar con bien. Porque lo he prometido, los voy a llevar con bien. Hermanos, así encuentra Jacob a su familia en Harán. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos que ver que Jacob y Labán, ninguno de los dos, son nada confiables. Si Jacob era uno bastante poco confiable, Labán no se quedaba atrás. Hay una frase que usa Labán aquí que vamos a leer ahora, que muchos dicen, sí, en todo sentido son palos del mismo, de la misma astilla del mismo palo. Vamos a ver esto porque ambos, Jacob y Labán, no son confiables, pero Dios es fiel a sus promesas. Desde el verso 9 hasta el verso 30 se nos cuenta una larga historia. Vamos a comenzar a ver esta porción. Vamos a leer hasta el 11 primero. Verso 9 dice así. Mientras él aún hablaba con ellos, dice, vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Estamos hablando de Raquel, ¿verdad? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No oró, alzó su voz y lloró. Hermanos, todas las acciones y emociones de Jacob son típicas de un ser humano en su sensualidad, no es otra cosa. Nada espiritual vemos aquí. Mucha sensualidad es lo que vemos aquí. Lloró, removió la piedra, besó, pero no oró. Eso es Jacob. No podemos decir otra cosa de Jacob que lo que vemos aquí. Pero si hay un Jacob aquí que es buena pieza, vamos a ver de quién se trata Labán, el padre de Raquel. Los versículos, el verso 12 dice que Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas ¿a quién? A su padre. Y su padre, versículo 13, vamos a leer 13 y 14, dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas. Y miren lo que dice Labán. Ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Sí, hermano. Hasta aquí Labán parece muy familiar. Hasta aquí Labán sale al encuentro, sale corriendo y abraza a Jacob y lo recibe y le dice, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Eso nos recuerda cuando vio a Adán, a Eva, ¿verdad? Ahora sí estoy contento, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora, Adán y Eva no eran tan parecidos como Labán y Jacob. Usted recuerda quién es Jacob, ¿verdad? El usurpador, que tiene nombre de usurpador. El engañador. El que fue capaz de engañar a su propio padre
ciego, ahora se encuentra con la horma de su zapato. Sí, porque muchas veces Dios, aunque permanezca fiel, aunque tú seas infiel, Él no te va a dejar siempre de la misma manera. Él no te va a dejar siempre de la misma manera. Él va a tratar contigo porque Él no quiere que tú siempre sigas siendo el mismo infiel, el mismo engañador y el mismo usurpador. Y muchas veces, usa personas muy similares a ti para enseñarte a ti qué tú eres, para mostrar en tu propia cara qué tú eres. Muchas veces Dios usa medios que solo tú sabes que Él está usando esos medios para tu bien, para tu santificación, para que tú veas tus pecados y te vuelvas de ellos. Y ese es el caso de Labán en su trato con Jacob. Labán recibe muy amistosamente o familiarmente a su sobrino, pero no debemos ignorar que el recuerdo que tiene Labán de su familia por parte de Abraham es que venían con mucho dinero. ¿Usted no recuerda eso? ¿Cómo vino el siervo de Abraham la vez anterior? Lleno de presentes, brazaletes de oro y presentes para toda la casa. Y de hecho, llegó, dio una dote por Rebeca y se llevó a Rebeca. Había dinero suficiente. No yo, los comentaristas bíblicos dicen que no podemos dejar de pensar que Labán probablemente, cuando conocemos a Labán bien por todas sus acciones posteriores, bueno, era un hombre interesado. Así que esta familiaridad suya no podemos tomarla muy ingenua. Ustedes saben cómo somos todos nosotros, desgraciadamente. No es lo mismo que llegue a nuestra casa el tío que viene del campo y que no tiene ni dónde caerse muerto, que cuando viene el tío que viene de otro lugar y tiene dinero. Así somos, desgraciadamente. Bueno, yo creo que todos nosotros en ocasiones tenemos que decir, hey, ese es tu tío y tienes que honrarlo, aunque venga del campo y no tenga de dónde caerse muerto. Y entonces darle el mejor lugar en la casa y atenderlo como debe ser atendido todo ser humano y todo familiar. Pero así somos, naturalmente. Así somos. Hacemos acepción de personas. Así somos. Dios no es así. Dios no hace acepción de personas, pero nosotros sí. Ahora, Labán hasta ahora se muestra familiar, pero miren qué sucede a partir del verso 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. ¿Saben qué estaba haciendo Labán aquí? Poniendo las cosas en su lugar. Sí. Bueno, ya tú llevas un mes aquí. Ya sabemos que tú no tienes un medio contigo. Así que, ¿qué vas a hacer? Tienes que servirme. Aquí ya no vas a estar más de balde. Es verdad que tú puedes estar sirviéndote y yo darte comida ahí porque tú estás trabajando duro. Mira, vamos a hacer las cosas formalmente. Tú vas a pastorear las ovejas, yo te voy a pagar un salario. Dime cuál es tu salario. Labán está contratando a su sobrino como un obrero de su casa. Que puede ser que tú digas, bueno, esto no está mal, no está mal en todo sentido, pero vamos a ver que él quiere aprovecharse de eso y que quiere sacar partida de esto todo el tiempo Labán. Y miren cómo sigue diciendo nuestro relato, verso 17. Disculpen, verso 16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel.
Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Bueno, y como a todo el mundo le llama la atención este asunto de los ojos delicados, déjenme decir lo que dicen los comentaristas. Los comentaristas dicen que Lea era feíta. Ojos delicados eran como ojos tristes, no eran ojos de estos así llenos de vida, no eran ojos azules ni verdes como algunos veo ilustrados en algunas novelitas por ahí. Ponen a Lea con los ojos claros. No es eso lo que dicen la mayoría de los comentaristas. ¿Por qué? Porque está contrastado los ojos delicados de Lea con el hermoso rostro de Raquel. Y como hay un contraste, bueno, todos los comentaristas dicen que esta frase lo que quiere decir es que ella no era una mujer muy agraciada. Raquel sí parece una mujer hermosa, pero no así Lea. Verso 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué romántico, ¿verdad? Ya todas las mujeres aquí ya se ablandaron. Ay, qué bien me cae Jacob. La frase que se usa porque la amaba, tengo que decirles que es una frase sensual también. Simplemente él amaba lo que tenía delante de sus ojos. Recuerden que aquí no tenemos a un siervo orando, Señor, la que tú me digas. Muéstrame y muéstrame viendo una mujer laboriosa. No, no. Aquí es, qué bonita es. La quiero para mí. Y la amó en ese sentido. Ahora, el precio que estaba dispuesto a dar por ella era un precio, pero todos los que estudian este tema, el salario de un año, de cualquier obrero, mira, estaba pagando requete que mucho por una mujer. O sea, la dote que se daba por una doncella era mucho menor que el salario de 5 años, para que usted entienda. Y Jacob está diciendo, voy a trabajar para ti 7 años. 7 años. Ahora, comience a pensar que Rebeca, la mamá de Jacob, pensaba que Jacob iba a estar aquí en casa de Labán unos días y después ella lo iba a recibir en casa. Y ya tenemos mínimo 7 años de Jacob que va a estar fuera de casa sirviendo para conseguir una esposa. Ahora tenemos aquí un Labán diciendo, me parece bien, te la voy a dar por ese precio, pero ahora vamos a ver que eso era incierto. Primero aceptó un pago desmedido por su hija, que era su pariente, pero encima de eso, que la hace trabajar por su hija. Luego, miren lo que pasa. Versículo 20. Bueno, ya vemos ese verso que le gusta a las mujeres, le parecía poco tiempo. Y verso 21 dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Pasan los 7 años y Labán se hace el desentendido. No le dice, sobrino, mañana se cumple el día, no, se hace el desentendido. Y tiene que ir Jacob para decirle, oye, dame mi mujer que ya pasaron los 7 años y tú, ¿qué te pasa? Dame, que ya yo he trabajado bastante por ella. Me has sacado el kilo por ella, ya me pertenece. Y Labán haciéndose el sonso, pero encima de eso, miren lo que pasa. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y ese banquete implica comida y bebida. Estaba preparando toda una encerrona. Comida y bebida. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y era Raquel la que debía tomar. Y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. O sea, le dio una sierva. Muchos
entendidos dicen que debió haberle dado más siervas, pero bueno, le dio una. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Usted se imagina a Jacob, oye, me han pasado gato por liebre, pero además eso es lo mismo que yo hice. Le debo haber recordado, me han engañado, pero se han burlado de mí como yo me burlé de mi padre. Yo, porque en la noche no podía distinguir si era Lea o era Raquel, mi padre porque no veía. Yo supongo, bueno, todos los comentaristas suponen, y por eso yo supongo con ellos, que él debió haber recordado su pecado. No obstante, fue a reclamarle a aquel que era igualito a él y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió fríamente, no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, una semana de bodas, de fiesta y de luna de miel, y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros 7 años. Te la voy a dar por adelantado, aunque ya tú pagaste con 7 años por las dos, pero bueno, yo te la voy a dar adelantado si me sirve 7 años más. Oye, se la jugó, pero dura. Dice, ¿tú quieres esa? Bueno, va a ser 14 en vez de 7. Tremendo. Hermano, qué personas tan calculadoras, ¿verdad? Son parte de las personas con las que Dios cuenta. Porque si Dios no contara con personas calculadoras, no contara con nadie. A esto vino a salvar Dios. Él sabe a quién está salvando. No se crean que podemos engañarlo, hermanos. Nosotros nos podemos engañar mutuamente. Podemos hacernos pasar por personas con siempre buenos, siempre con buenos deseos, pero a Dios no lo engañamos. Y una de las cosas que hace a la Escritura, un libro que no puede ser ignorado por todo el que se acerca a él sinceramente, es que dice la verdad de los hombres tal y como es. Aunque usted lee el Nuevo Testamento y va a encontrar que las personas tienen una estima inmensa por Jacob, el pueblo de Israel, pero no ignoraba quién era Jacob. No ignoraba que Dios lo convirtió en Israel, pero que era un desastre. Y cuando el pueblo de Israel estaba leyendo esta historia, estaba diciendo, de ahí salimos nosotros. Pero Dios es fiel. Porque a pesar del pecado de Labán y de Jacob, él permaneció fiel a sus promesas. Y hermanos, y eso es lo que vamos a ver. Si usted sigue leyendo esta historia, Jacob dijo, claro, eso voy a hacer, dice el verso 28, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada, una también, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahora, a pesar de este tipo de personas, Dios sigue siendo fiel y no queda Jacob sin esposa. Y Dios le ha prometido a Jacob que le iba a dar mucha gente como la arena del mar, y ahora le ha dado 2 esposas, ¿verdad? Y también 2 concubinas que vamos a ver que van a ser también madre de sus hijos. Miren las maneras en que ha ocurrido, pero aún así Dios sigue siendo fiel. Cuando usted lee el verso del 31 al 35 y allí terminamos, vamos a ver que no es de la manera que planeaba Jacob, pero Dios es fiel a sus promesas.
Hubiera querido tener 12 hijos con Raquel, Jacob, pero no fue así. Dice la escritura en el verso 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada, la feíta, y le dio hijos. ¿Sí? ¿Cuántos por ahí se han dado cuenta que Dios bendice y no importa que tú seas lindo o feo? A veces bendice más a los feos que los lindos. Así que, sí, miren a Giovanni. El que tenga oído para oír, oiga. Hermanos, realmente Dios ve, Dios ve, Dios ve toda injusticia de los hombres, toda sección de personas de los hombres, simplemente por las apariencias. Dios ve. Y Dios bendijo a Lea. Dice, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. O sea, él miró, Dios realmente miró la aflicción de Lea. Lo que usted se imagina, hermano. Bueno, hermana, usted se imagina estar casada con un hombre y que tú sepas que tú eres su esposa igual. Estamos pensando, por supuesto, en un tiempo donde este tipo de relaciones era en cierta manera lícita. No sabemos, no creemos que haya sido algo estipulado por Dios, pero fue lícito entre muchas naciones y en este tiempo, y que una esposa, tú sepas que sea amada la otra esposa y tú seas rechazada, debió ser una vida horrible para Lea realmente, pero tener un hijo, usted sabe, mujer, ya eso dice, ya es distinto. Este es mío y es de él y él no lo puede ignorar y él no lo puede ignorar. Y dijo, pero es que Dios me vio porque a ella no le dio hijo y a mí sí. Ellos no me están mirando bien, pero Dios sí. Y eso es exactamente lo que pasó. Vio Jehová la aflicción de Lea. Vio Jehová que Lea era menospreciada. Hermano, qué bueno. Nadie puede ser que nadie te vea en tu aflicción, pero Dios sí. Nadie puede ser cercano a ti en tu dolor, pero Dios sí, hermano. Qué realidad tan necesaria para nosotros entender y vivir y meditar en ella. Es una realidad para todos nosotros. Dios sí conoce nuestra aflicción. Quizás la que no le hemos podido contar a nadie, Dios la conoce. Dice, y concibió Lea y dio a luz a Rubén, pero además de esto dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado este. Y llamó su nombre Simeón. Si ustedes ven, hay aclaraciones ahí en su Biblia, creo que también, igual que en esta edición de la mía, que cada nombre recordaba eso. O sea, ese chamán de Simón, como se pronuncia, no es como nosotros en español tenemos el nombre Simón, pero como era el nombre en hebreo, sí era exactamente como Dios vio mi aflicción. Chamán. Entonces, así se le llamó a su hijo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, que es Laúa, que es como que se unirá a mí. Pero concibió otra vez 4 y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá o Jodá y dejó de dar a luz. 4 hijos seguidos para Lea. Sí, después caen otros de su concubina. Y no, tiene 6 con ella, sí. 6 con Lea. Ahora,
Hermanos, hasta aquí 4 hijos y uno de ellos se llama Judá. Ahora, aquí tenemos que hacer un acto muy importante, un stop, porque por el engaño de Labán, se cumple la promesa de Dios. Lea le da 4 hijos a Jacob y uno de ellos es Judá. Hermanos, si nosotros vamos a la promesa de Dios, Dios le promete, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Uno de los hijos de Lea es Judá, y Judá es el descendiente de Jacob, del cual sale el Mesías, el Salvador de todos nosotros, en el cual son benditas todas las familias de la tierra. Si Jacob estaba esperando que Raquel le diera descendencia, Raquel era estéril, hasta este momento no había descendencia, no había cumplimiento de la promesa. Sin embargo, por la artimaña de Labán, resulta que viene el cumplimiento de la promesa. Los planes de Dios no son nuestros planes. Sus caminos no son nuestros caminos. A veces nosotros nos quejamos de cosas, hermano. Y esas cosas son para bien. A veces pasan cosas en nuestras vidas que decimos, qué horrible. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué? Y es lo mejor que nos pudo pasar. Uno de los hijos es Judá. Si usted lee en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, usted va a encontrar ahí una genealogía. O sea, esta es la genealogía de Jesucristo. Y comienza a mencionar nombre. Y quiero que ustedes vean conmigo de dónde salió el Mesías. ¿De dónde salió el Mesías? ¿Cuál es toda la genealogía hasta llegar a Jesucristo? Y miren cómo Mateo, narrando toda esa genealogía, dice, Abraham, estoy leyendo capítulo 1 de Mateo, a partir del versículo 2, hasta el verso 6 voy a leer. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero a Judá es el más importante aquí, hijo de Lea, la que tenía ojos delicados, pobrecita. Pero de allí salió Judá. Ahora, de Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿Usted ha leído la historia de Judá y Tamar? ¿Usted ha leído esa historia? Judá tuvo un hijo con su nuera. Su nuera lo engañó. Se hizo pasar por una prostituta porque él había enviudado. Se hizo pasar por una prostituta porque él no le había dado uno de sus hijos a ella conforme era la ley. Él debía darle a cada uno de sus hijos porque uno de sus hijos Dios lo mató. Dios mató a uno de los hijos de Judá por su pecaminosidad. La muchacha que estaba casada con él se llama Tamar. Quedó viuda. Dios mató a su marido, pero Judá le da al otro hijo menor y Dios lo mató también, porque él no quería darle descendencia. Ese hijo no quería darle descendencia a su hermano. No quería que su esposa ahora quedara embarazada porque eran hijos de su hermano, no de él, conforme a la ley. Y Dios lo mató también. Y Judá tenía un tercer hijo y dijo, yo no se lo voy a dar a Tamar, porque mira, todos los maridos de esta mujer se mueren. Me va a matar a todos mis hijos, pero así estaba incumpliendo con la ley. ¿Saben qué hizo Tamar? Dijo, está bien, tú no me vas a dar a tus hijos. Ya el hijo, ella esperó que el hijo creciera. Esa mujer esperó que el hijo creciera, que fuera un hombrecito, y ya debía dárselo como marido a ella, para ella tener descendencia, para su hijo, para el hijo de Judá mayor. Pero pasaba el tiempo
y Judá no cumplía lo que debía cumplir. ¿Qué hizo ella? Se vistió de prostituta y se interpuso en un lugar de recorrido de Judá. Y Judá, pensando que iba a estar con una prostituta, se acostó con su nuera. Y salió embarazada su nuera. ¿Sabes qué? Ese hijo que salió ahí está en la genealogía de Cristo. Hermanos, nuestro Señor y Salvador sabe a quién vino a buscar. Sabe a quién vino a buscar. Fíjense si es así, que en su genealogía no es pura, no es sin pecado, porque es una genealogía de hombres. Y hay todo tipo de pecados allí, para que nosotros veamos, hermano, que a lo vil, a pecadores, vino a buscar el Señor para salvar. Si tú crees que tú eres santa o santo, y eres bueno, y eres mejor que muchos de los que están aquí, tú no necesitas Salvador. No es para ti que vino el Señor. Pero si tú consideras que tú eres un pecador, que de verdad mereces la ira de Dios, el Señor está ahí para ser tu Salvador. Él está ahí para representarte delante del Padre y decir, yo morí, yo vine a morir, a vivir y morir por pecadores y representarte debidamente. Si usted sigue leyendo la genealogía, usted va a quedar ensimismado porque dice que de Fares y a Sara sale Esrón y Esrón a Arán y Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón y Salmón engendró de Rahab, la ramera, a Boz. Boz engendró de Ruth, la moabita, a Obed y Obed a Isaí e Isaí engendró a David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sí, eso nos está diciendo mucho. Yo recuerdo el mejor sermón que yo he predicado en mi vida. Es basado en ese pasaje de la Escritura, Mateo 1. Le titulé El idioma de la genealogía. ¿Y dónde resaltaba esto? Pero es realmente muy alentador saber que personas de esta calaña, son parte de la genealogía de nuestro Señor. Por eso Jacob y Labán no pueden cambiar la fidelidad de Dios. A pesar de Jacob y Labán, Dios es fiel. El engaño de un hombre hizo y dio lugar al descendiente que tomó Dios para hacerlo el descendiente, la simiente, poner su simiente. La simiente del Mesías estaba en uno de los hijos de Lea, no de Raquel. Pero es que el engaño una y otra vez ha sido parte del plan. Así engañaron a nuestro Señor. El engaño hizo que el Hijo del Hombre fuera entregado en la cruz. Sí, por nosotros. Fue engañado por uno de sus discípulos. Fue traído a un juicio falso y trajeron personas que engañaran, hicieran un juicio falso de que Jesús había dicho cosas. Y eso lo llevó a la cruz para bien de todos nosotros. Qué glorioso Dios tenemos, que puede incluso usar el pecado para bien. Ese es nuestro Dios. Hermanos y amigos, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas a pesar de nosotros, a pesar del pecado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de no encontrar en este mundo personas dignas. Dios es fiel. Todos los que estamos aquí y somos nacidos de nuevo ya,
santificados ya por la obra de Dios en nosotros, debemos pensar en esto y gozarnos que a pesar de nosotros, Dios es fiel a sus promesas. Pero todos los que están aquí no están en Cristo aún, no se han reconciliado con Dios aún. Deberían pensar en esto y decir, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. ¿Será fiel también a la promesa de condenar a todos los que no se arrepienten? ¿Será fiel a las promesas de condenar al infierno de fuego a todos los impenitentes? Sí, Dios es fiel. Dios es fiel para salvar y es fiel para condenar también. Todos los aquí presentes deberíamos mirar a esta historia bíblica inspirada y decir, Dios está por encima de cualquier hombre, de cualquier circunstancia, y es fiel a pesar de los hombres.